tenemos un contacto directo hasta Europa. Hoy tenemos el gusto de tener de invitado en este programa y le agradecemos mucho. ¿Qué hora es allá en Asturias, Zoilo? Pues en este momento las 13:37, la 1:37. 1:37. Estoy hablando con 6 horas de diferencia. Zoilo, buen día, bienvenido a Panamá, bienvenido a este país donde estuviste tanto tiempo. Zoilo Martínez de Vega es un periodista español que se especializó en América Latina. Él tiene entre sus muchísimos créditos, él fue director de la agencia de noticias EFE para la región de los países de América y vivió casi 50 años en América Latina, Zoilo, ¿no? Casi 50 años. Sí, desde el año 60, sí. Zoilo porque además sigo viviendo en América Latina. Sí, a Panamá voy he ido con alguna frecuencia, a Brasil sigo yendo con frecuencia. Y bueno, no he salido de allí. Muy bien. Zoilo, con el abrazo natural de los tres, de Milton, Rubén y de mi parte, vamos a hablar sobre tu libro que estoy mostrando aquí para los que no están viendo. El video se llama Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Este libro va a estar a la venta en Panamá. ¿Cuándo, Zoilo? Ya está desde ayer, me parece. Desde ayer, muy bien. Zoilo, para introducción corta, porque quiero aprovechar con Milton y Rubén la mayor posibilidad de que pueda hablarnos, Zoilo. Fuiste testigo de excepción en lo que se llaman los principales eventos o episodios en la vida de Torrijos y sobre todo recogiste en consecuencia el pensamiento político del general Torrijos. Vamos a hablar de eso, Zoilo. Así que bienvenido a Infoanálisis. Rubén, usted comienza, por favor. Bueno, Zoilo fue para evitarle que él tenga que repetir cosas que ya ha dicho. Zoilo Martínez, al tercer día del golpe militar del 11 de octubre, estaba aquí en Panamá, porque él estaba estacionado en Bogotá, Colombia, como corresponsal de la agencia EFE. Y entre los méritos que tiene para hablar de América Latina y sobre todo de Centroamérica, Zoilo Martínez fundó el circuito de la agencia EFE que se llama ACAN, que era la Agencia Centroamericana de Noticias, que tenía un promedio de 50 noticias diarias que se publicaban en todos los países de Centroamérica. ACAN, Centroamérica, producía alrededor de 6 noticias a la semana, que eran las que entraban en las otras. Y entonces, cuando nace ACAN, América Latina y Centroamérica empieza a conocerse. Y eso es lo que provoca todo lo que pasó en Centroamérica. Pero yo quisiera que Zoilo Martínez, que le tocó entrevistar a Torrijos a los 3 días del golpe de Estado y después se estacionó aquí y hizo ese experimento tan fantástico que permitió a América Latina conocerse, sobre todo a Centroamérica. Zoilo, ¿qué nos puedes decir de tu primera entrevista con Torrijos? Pues te puedo decir, lo primero que tengo que decirte, Rubén, es que no fue a los 3 días, sino al primer día, al segundo. Es decir, que el golpe fue el 11 de octubre, yo estaba en Bogotá, de Madrid me mandaron que viniera a que fuera a cubrirlo, y al día siguiente, a las 24 horas, yo estaba con Omar Torrijos en la comandancia. Ajá, lo agarraste fresco. Y completamente rodeado de Boris Martínez y de todos los demás. O sea, tú viviste el golpe de Boris Martínez, viviste el golpe también cuando Torrijos estaba en México. Todas esas vivencias, ¿tú las cuentas en el libro, Zoilo? Sí, las cuento y las viví. O sea, yo estaba entonces en Colombia hasta unos años después que vine, pero vine a cubrir todos esos acontecimientos. Entonces, y el primer día fue una toma de contacto periodístico, pero tuve la suerte de que Celso Carbonell, que era ministro de Obras Públicas, me parece, y Mayín Correa, que era su jefe de gabinete, me facilitaron absolutamente todo, coches con choferes para la cobertura del golpe, desde el 12 de octubre. Eso fue lo más importante. Y eso fue una aproximación con Omar que ya después facilitó pues todo el proceso de amistad que fuimos construyendo.
Milton. Sí, buenos días. En ese Buenos días, tiempo, Milton. ¿qué tal? En ese tiempo gobernaba España el generalísimo Francisco Franco. La línea editorial de F tenía alguna incidencia en de parte de la posición diplomática de España. ¿Cómo veía España el golpe militar en Panamá en ese momento? Sí, mira, Milton, te voy a aclarar. Gobernaba Franco, pero era ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, que era un hombre inteligente y con cierto aperturismo también. Y entonces la agencia F, que se llamará así por Franco o por Falange seguramente, porque además fue fundada en el año 37, la guerra fue en el 36, fue fundada en Burgos, donde estaba el cuartel general de Franco. Y entonces fue la agencia oficial siempre. Pero entonces Fraga vio la oportunidad de crearla como agencia internacional y naturalmente una agencia internacional no puede estar comprometida. Lo primero que hizo fue llamar para director en Buenos Aires a un periodista famoso, un cronista parlamentario del periódico El Sol, Mariano Perla, que exiliado en Argentina, que tenía un programa diario contra Franco en televisión. Y ese fue mi primer director. Yo entré de la mano de este. Y entonces Fraga quiso, todos los periodistas en América, como Rubén entró después, pues eran hicimos una información absolutamente libre. Tanto que Omar Torrijos sintió que la cobertura nuestra era mucho más independiente de lo que podían ser las agencias internacionales. Y la agencia F no podía competir en el mercado internacional si tuviera el sello de Franco. Así que fuimos posiblemente con France Press las más progresistas. Estamos platicando con Zoilo Martínez de Vega, periodista especializado en América Latina, exdirector de la agencia de noticias Sagan F, que ha tenido a bien preparar un libro que está aquí en Panamá a la venta, se llama Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Nosotros estamos platicando con él hasta Asturias, España, y al regreso vamos a ampliar muchísimo más sobre esta obra que nos está regalando Zoilo. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Estamos platicando hasta Asturias, en España, con Zoilo Martínez de Vega, periodista que ha redactado un libro. Nos está hoy dando el gusto de conocer el fondo de este libro, que son Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Zoilo, hay uno de los capítulos que me gustaría que tengas a bien hablarnos un poquito, lo amplíes. Tú le dices, Torrijos cambia perpetuidad por 23 años. El concepto perpetuidad en ese momento era un concepto casi, acabar con eso era inalcanzable, era un sueño, era una fantasía para los panameños. Y eso se da, hoy estamos disfrutando exactamente de ese cambio de perpetuidad, como tú dices en tu libro. Zoilo, amplíanos un poquito de las vivencias tuyas con Torrijos en aquel debido momento, Zoilo. Bueno, sobre ese tema que me hablas de la perpetuidad, realmente yo creo que Torrijos o cambiaba la perpetuidad por 23 años o acababa con la perpetuidad o acababa con el canal, porque él siempre quiso que que los tratados Torrijos-Carter no tuvieran fecha de caducidad, no entraran nunca en el siglo XXI. Tanto que, como sabes, terminaron de cumplirse el 31 de diciembre de 1999. Para él el siglo XXI estaba muy lejos. Y bueno, como te digo, o acababa con la perpetuidad o acababa con el canal, que eso fue su gran argumento de amenaza. No lo hubiera hecho, yo pienso que no lo hubiera hecho porque no hubiera sacrificado a una generación de jóvenes panameños, pero sirvió como un argumento formidable para Carter, que era un hombre ético, y convencer al Congreso y al Senado norteamericano de que había esa eventualidad. Zoilo, pero desaparecer las bases militares, la presencia militar en Panamá, te repito, era en aquel momento algo impensado. Lo que estoy tratando de subrayar es eso.
ubicándonos en el momento histórico, a eso me refiero. Tu cercanía con Torrijos, ¿qué puedes nosotros tener la amabilidad de darnos mayores detalles? ¿Cuál era el ambiente cercano de Torrijos en aquel momento tan delicado para el país, ¿no? Bueno, las bases militares, claro que para él las conocía muy bien porque incluso había hecho algún curso en la Escuela de las Américas y conoció allí muchos amigos militares de otros países como República Dominicana, por ejemplo, que habiendo estudiado en la Escuela de las Américas, sin embargo, tuvieron un comportamiento democrático en sus países. Y bien, las bases militares, pues imagínate lo que significaba el Comando Sur para toda la región, porque tenía un campo de actuación que abarcaba toda Centroamérica, prácticamente toda Sudamérica. Entonces, para los Estados Unidos, eso era una clave fundamental. Ahora, fíjate cómo Omar concebía en aquella amenaza de la operación potable. Él dijo en alguna ocasión, decía, que si querían llevarse el canal, que se lo llevaran, que aquel territorio, aquellos 1000 y pico kilómetros cuadrados, servía muy bien para plantaciones, para proyectos, y que el canal en aquel momento, bajo administración norteamericana, a Panamá le rentaba $2 millones al año. Aparte de otros servicios, trabajos, etcétera. Pero ese era lo que pagaba en un mes, o mucho menos de lo que pagaba en un mes, cualquier rascacielos de Manhattan. Entonces no tenía absolutamente ningún sentido. Él renunció públicamente a esos $2 millones. Y una vez que yo le pregunté, hombre, muy bien, pues renunciaste a 2 millones, ¿por qué? Y me dijo, Zoilo, tenemos tanta deuda con Estados Unidos que eso ya está, no, lo estaba asimilado, eso no lo recibió nunca porque se descontaban de la deuda, ¿no? Zoilo, en lo que tú dices sobre la operación potable, sabemos que existió, sabemos que personas como el coronel retirado Fernando Quesada y el coronel retirado Daniel Delgado Diamante fueron parte de los comandos que estaban en posición para destruir los puntos críticos del canal. Tú dices que esa operación no se iba a dar, pero todo lo que había que hacer para que se destruyeran las estructuras básicas del canal estaban en posición, las personas, el entrenamiento, y si Torrijos no decía potable en televisión, se iba a destruir el canal. ¿Por qué tú piensas que no iba a suceder? Pues es un presentimiento, porque esa palabra potable era muy difícil de decir. No potable era muy difícil. Pero bueno, podía haberse dado porque ciertamente estaban en sus posiciones. Yo tengo incluso el diploma en los documentos que no aparecen en el libro, pero que posiblemente salgan en otra ocasión. Está el diploma que Torrijos dio, firmado por él, a todos los que participaron en el comando. Yo tengo información, la información que yo doy y que la tuve desde hace muchos años de Felipe Camargo, que estaba también en el operativo. Esa operación nació en la casa del general Noriega, por orden de Torrijos, y ahí se empezaron a preparar todo. Se compraron los explosivos, se prepararon en la isla de Coiba para que no se escucharan desde la zona del canal, que no los identificaran. Se entrenaron en Israel los hombres rana y se compraron equipos especiales para que no salieran burbujas y no se detectara. O sea, eso estaba preparado y posiblemente se hubiera dado. Pero no, lo que he querido decir es que iría contra los sentimientos de Omar Torrijos, el tener que pronunciarla por aquella la abracadabra de los tratados no son potables. Ahora, Zoilo, hubo el sentido de oportunidad de Torrijos y Carter. Carter toma posesión el 20 de enero y el 7 de septiembre está firmando los tratados de Torrijos y Carter. ¿Qué produce ese milagro? Bueno, naturalmente lo primero, lo que produce el milagro es el sentido histórico y ético del presidente Carter. Eso es lo primero. Después, si quieres, hay un hecho concreto, que es que Saul Linowitz se comprometió
a participar en las negociaciones, pero solo por 6 meses, porque era el tiempo que él tenía para dedicarle a este asunto. Y entonces eso posiblemente precipitó las fechas. Y el peso de Saul Linux era el principal negociador que tenían los Estados Unidos. Torrijos saludó la presencia de Linux como un buen gesto de Estados Unidos. Hombre, ahí estaba Bonker también, el embajador Bonker, que como tú sabes, el embajador Bonker había participado en la reanudación de las relaciones diplomáticas con Panamá cuando se rompieron con ocasión en el 64. Conoce el problema desde ahí. Y Bonker, que es un hombre muy rígido, muy estricto, pero era un diplomático de una talla, pues hombre, el hombre que firmó la paz de Vietnam, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que todo esto intervino y después todo el proceso de negociación con Carter, hubo tensiones muy fuertes, pero la presencia de Gabriel Lewis en la embajada norteamericana tuvo mucha importancia porque Lewis representaba un marco de confianza para los conservadores norteamericanos también. Y después incluso la presencia de Lacasse en la presidencia, porque Lacasse era un hombre amante y agradecido de los Estados Unidos. Todos estos, y después las amenazas de Torrijos, la jodedera que Torrijos decía, que dice, le vamos a joder tanto y tanto, tanto, que se lo van a tener, que van a decir, oye, ahí tenéis el canal, ¿no? Todas estas cosas confluyen y para que en 6 meses se pudiera llegar hasta la presencia de John Wayne. John Wayne es definitivo en la ratificación de los tratados. Sin John Wayne seguramente el Senado no hubiera ratificado los tratados, que yo le dedico un capítulo de unas 40 páginas, porque eso es absolutamente porque ese hombre tenía una tremenda credibilidad, era un hombre tremendamente conservador, tanto como Reagan, pero era un justiciero. En todas sus 50 películas fue un justiciero. Él siempre defendió la justicia. Y en este caso, cuando Omar Jaén, Flavio Velázquez y Arturo McGowan le demostraron que los tratados eran completamente justos. Él conocía muy bien Panamá, estuvo casado con una panameña, conocía al general Torrijos, y todas estas cosas confluyeron y para que el éxito final. Zoilo, me queda un minuto. Tú registras en tu libro La guerra del general Omar Torrijos, la reconquista del canal, una diferencia que tuvo John Wayne con Ronald Reagan. Resúmenos, si puedes, ese evento, Zoilo, del libro, ¿no? Fue una diferencia total, Guillermo. Ellos eran amigos del cine y sus familias. Ronald Reagan había entrado en la política y John Wayne le había llevado de la mano, le había ayudado en muchas cosas, sobre todo con el grupo de actores de Hollywood. Ahora, en este asunto, Ronald Reagan actuó de una forma mentirosa y tendenciosa, radical, y John Wayne le quiso convencer, además de que un estadista, un hombre que pretendía ser presidente de los Estados Unidos, no podía engañar al pueblo con lo que él decía del Canal de Panamá. Aquello de nosotros lo construimos, nosotros lo manejamos y no lo vamos a entregar. Y John Wayne le demostró que Panamá había sido un socio incondicional y amistoso en toda la historia y que debería hacer la mejor forma de preservar el canal era, los únicos que podían defender el canal, era la amistad del pueblo panameño. Muy bien, para aquellos que por razones obviamente de generaciones, John Wayne es uno de los íconos de Hollywood en materia de los cines, de las películas de cowboys. John Wayne es siempre recordado por ser un personaje que siempre brilló con luz propia en Hollywood y así lo reconocen. Vamos al corte comercial mientras nos preparamos para regresar para hablar con Zoilo Martínez de Vega, el periodista español
que desde Asturias nos está dando su tiempo de manera generosa para conocer la interioridad del libro Las guerras del general Omar Torrijos y la reconquista del Canal de Panamá. Tiene más en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos de regreso aquí en Info Análisis. Don Rubén Murgas. Bueno, Zoilo, saboreando el libro, tú nos obsequiaste a través de Martín Torrijos. Yo vi una bibliografía bien importante. Esa bibliografía demuestra cuán importante fue para Torrijos el sentido de la oportunidad. Aprovechar esos 7 meses que tenía nada más Jimmy Carter y después venía lo peor, venía Reagan, que en ningún momento simpatizaba con Panamá y sobre todo con la posición de Panamá. Zoilo, ¿tú consideras que fue un gran sentido de oportunidad el manejo que Carter le dio al tema del Canal de Panamá? Sí, claro, claro. Pero no lo digo yo, lo reconocen todos los negociadores panameños, que sin Carter no se hubiera hecho esto. Ahora quiero, si me permites, sobre los 6 meses o 7 de negociaciones, quiero decirte que eso fue la negociación de los tratados, pero no la ratificación de los tratados. La ratificación de los tratados fue mucho más difícil que la negociación. Ahora, no, sobre el tema de Carter está reconocido absolutamente por todos los negociadores panameños, que no se hubiera hecho, y desde luego por Omar Torrijos. En cuanto a lo que decías de la bibliografía, es que las fuentes de mi libro son, primero, Omar Torrijos directamente por mi contacto directo y personal con él. Segundo, y los viajes, etcétera. Segundo, los colaboradores, porque yo tengo, y el golpe me lo cuenta Juan Materno, que era el único civil que estaba allí con Arturo Sucre. Eran los 2 únicos que estaban en el golpe. El regreso de México, el golpe de México, me lo cuenta Jimmy Lacas, que es el único que estaba en el avión con Omar Torrijos en México, etcétera, etcétera. La operación Potable me la cuenta Felipe Camargo, que participó directamente. Y otra fuente, como te decía antes, fueron los amigos estadistas del general Torrijos. Cuando murió Omar, yo hice una gira por Estados Unidos, España, República Dominicana, Colombia, y entrevisté a todos ellos, a Carter, a Hamilton Jordan, a Bob Pastor, a Felipe González, a López Miquelsen, a Peña Gómez, en sus casas, en sus países. Y la otra fuente fue la bibliografía, todo lo que se había escrito sobre Omar Torrijos, desde el entrañable libro de Chuchu Martínez, Mi general Torrijos, al de Rómulo, Colonia Americana No, Juan Materno, Arístides, Eligio Salas, todo lo que se escribió sobre Omar Torrijos, lo consulté, lo tengo lleno de... Y hay 2 libros fundamentales. Uno de ellos es el de Omar Jaén, Las negociaciones del Canal de Panamá, sus 2 tomos, que son más de 1000 páginas, y el otro de ellos es La Odisea de Panamá, del embajador William Jordan, el embajador norteamericano. ¿Por qué? Porque el embajador norteamericano precisamente es el que dice los mayores elogios de la política, de la sensibilidad social, de la humanidad de Omar Torrijos, y es un embajador norteamericano que diríamos en principio que podría ser un enemigo de Omar Torrijos. Pues sí, sabes que el general Vernon Walter, que lo conocemos muy bien, era aquel famoso James Bond de la CIA, cuando vino a conocer a Omar Torrijos a Panamá, se encontró con él, le dijo textualmente: quise conocer al general que nos derrotó, porque realmente a Estados Unidos lo derrotaron Ho Chi Minh y al general Omar Torrijos.
Incluso para el subtítulo del libro, yo propuse a la editorial Planeta Las guerras del general Omar Torrijos, el hombre que derrotó a Estados Unidos. Y a ellos les pareció más conveniente y me parece perfecto para el mercado norteamericano, sobre todo la conquista del Canal de Panamá. Ahora, Zoilo, además de haber vivido cerca de Torrijos y haber vivido en la firma de los tratados y todo lo demás, yo encontré una joya en el libro, que es el testimonio de Jimmy Laca sobre el Día de la Lealtad. Creo que como panameño sentí mucho orgullo de la narración que tú logras de Jimmy Laca, que murió hace muchos años, y que tú lograste ese testimonio. ¿Cómo hiciste que Jimmy Laca dijera eso que nunca lo había dicho antes? Bueno, así era Jimmy Lacas, Rubén. Así era Jimmy Lacas. Es tal como era Jimmy Lacas. Como aquello que decían maricones de mierda cuando el golpe contra Arnulfo Arias, cuando quería mandar a Omar Torrijos a la embajada, ad honorem, a la embajada de El Salvador, él me lo contó. Teníamos una relación de mucho afecto, Jimmy Lacas y yo, y me lo contó porque dice él textualmente: Zoilo, quiero que tú sepas esto. Claro, es así, el libro fue naciendo solo, con todos estos testimonios. Un día yo me encontré que tengo el reportaje de mi vida, que era la suma de todos los reportajes que yo había hecho sobre Panamá y la suma de todos los testimonios que yo tenía. Pero tú sabes muy bien, si le conociste, porque seguramente le conociste, Jimmy Lacas era un hombre noble, espontáneo, un griego 100% auténtico, y no controlaba ni sus emociones ni sus palabras. Zoilo, vamos a tratar de ubicarnos una perspectiva del momento que se vivía en aquella época con una Centroamérica en llamas. Sí, Centroamérica estaba totalmente en una situación de guerra y conforme a tu libro y lo que también se conoce, Torrijos tuvo una participación importante en cuanto a la pacificación de Centroamérica. Tu libro, danos algunos datos de lo que aparece en tu libro con relación a ese capítulo tan importante. Bueno, sí, te digo. Bien, Omar Torrijos era un pacificador, era un moderador. Él se metió en todos los conflictos, pero para moderarlos. Él quería, nadie ayudó tanto. Posiblemente en armas Fidel ayudara más a los sandinistas que Omar, pero a lo mejor tampoco, porque tanto él como Carlos Andrés Pérez le facilitaron armas y dinero. Y él quería que los sandinistas, con todo la inercia de la victoria, hubieran convocado pronto a elecciones, hubieran ganado abrumadoramente, y eso les hubiera permitido recibir ayuda económica internacional para la reconstrucción del terremoto, de la guerra, etc. Pero antes que la voluntad de Torrijos llegó la de Fidel Castro, que él lo radicalizó. Aparte que ellos venían de raíces comunistas, Borges, etcétera, y se dejaron radicalizar fácilmente. Hay un episodio que es muy interesante, que era el aniversario de la revolución sandinista, del triunfo sandinista. Me parece que era el 29 de julio del 69 fue el triunfo, 19 o 29, y el primer aniversario en el año 70. Omar Torrijos iba a Managua para celebrar este primer aniversario, pero supo que Fidel Castro viajaba también. Los sandinistas, ¿qué querían? La presencia de Fidel Castro radical y la presencia moderada de Omar Torrijos para suavizar la visita de Fidel. Omar Torrijos estuvo esperando que que Fidel desistiera del viaje para viajar él, y cuando supo que Fidel estaba en viaje, se acostó en su hamaca de farallón y dice: Fidel Castro no suma, Fidel resta. Y no fue a Nicaragua para no dejarse manipular
también por los sandinistas. En los últimos días de su vida, él, bueno, desde luego que estuvo, se opuso en un momento determinado, que esto, si me dais un minuto os lo digo. La última vez que vi yo a Omar Torrijos fue aproximadamente 20 días antes de su muerte. ¿Por qué? Estaba Felipe González en Panamá. Felipe González había venido por Cuba y había hablado con Fidel. Y nos reunimos los tres. Y me dijeron los dos, bueno, hemos hecho todo lo posible por pacificar Centroamérica, a los guerrilleros salvadoreños, a los radicales guatemaltecos, a los sandinistas, y no hemos podido. Lo último que nos queda es denunciar quiénes son los responsables. Viene Reagan y va a invadir Centroamérica. Y que por lo menos lo último que nos queda es denunciar esta situación. De ahí nació mi libro Centroamérica, el arma mundial. Al día siguiente de hablar con él y con Felipe, me llama Omar y me dice: Zoilo, ¿cómo van tus artículos? No escribíamos un libro, sino unos artículos para publicar en periódicos importantes como El País de Madrid, The Guardian, Le Monde, etc. Y me dice: ¿cómo van tus artículos? Omar, estoy reuniendo documentación. Al otro día me dice lo mismo. Y digo: mira, Omar, no me dejas trabajar. Me marcho para Isla Grande, que allí no llegas. Y me dice: Zoilo, tú mandas. Y fue lo último que le oí decir. Yo le traía 15 días después o 20 días después, un viernes, dije: bueno, hoy Omar Torrijos viaja a Coclesito, viene el domingo, yo voy a Panamá desde Isla Grande, lo paso a limpio y se lo doy. Y llegué el sábado, que es exactamente el sábado, yo llegué el viernes y el sábado me despertó Félix Pacho, que Rubén conoce muy bien, con la noticia de que el avión estaba desaparecido. Bien, vamos a seguir platicando. Zoilo, nos va a regalar 12 minutos más, no hay ningún problema, Zoilo. Y los que quieras, por favor. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. En la etapa final de Info Análisis estamos platicando hasta Asturias, España, con el periodista Zoilo Martínez de Vega, con su libro que estamos aquí, nos lo ha hecho llegar, que se llama Las guerras del general Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Zoilo nos está contando como testigo presencial mucha de la vivencia que tuvo cerca al general Omar Torrijos Herrera en ese camino empedrado que era lograr la recuperación del Canal de Panamá y sus tierras aledañas. Don Milton Enríquez. Sí, Zoilo, evidentemente tuviste una buena amistad con el general Omar Torrijos, se ve que le tienes cariño, pero también eres periodista y debes poder tomar cierta distancia de los objetos de tu atención. Tú conociste muchos gobernantes en esa época, tanto de origen electoral democrático como de origen de facto, haciendo abstracción de que Omar Torrijos surge de un golpe de Estado. Como gobernante, ¿cómo lo comparas con otros gobernantes que tú has conocido? ¿Es un gobernante promedio? ¿Es una persona destacada? ¿Y por qué? Descríbeme a Omar Torrijos, el gobernante, en tu experiencia. Mira, Milton, una vez Omar Torrijos me dijo, dice, él leía los artículos de la agencia EFE que la editora Renovación reproducía aquí. Y de ahí fue creciendo nuestra amistad, porque él leía y, claro, sabía que mis artículos tenían repercusión internacional. Entonces un día me dice, hombre, Zoilo, tú nunca escribes de mí. Y digo, no, que va, yo de ti no escribo, yo escribo de tus causas. Yo no puedo. En este libro es el reportaje de mi vida, digamos. Dice Gabriel García Márquez que el reportaje es el mejor género periodístico porque hasta la última coma tiene que ser verdad. Y en este libro, con todo el afecto y con todo el cariño y la amistad, yo me expongo a que ninguna de mis 200.000 palabras pueda ser desmentida. ¿Por qué? Porque tengo argumentos, lo que te digo, tengo testimonios, tengo publicaciones y los hechos mismos que van. Entonces,
para mí, en cuanto al tamaño político del general Omar Torrijos, me acaban de hacer Mariela Sajel una entrevista para La Estrella y termino diciéndole exactamente esto, que yo he querido que el lector, yo escribo, Guillermo y Rubén y Milton, yo escribo para lectores muy críticos. Son o los colaboradores de Omar Torrijos que conocen la historia tan bien como yo, o mejor, o los lectores de esas generaciones que conocieron la historia y cuando lean mi libro no son lectores pasivos, son lectores críticos. Entonces es una exposición muy fuerte, pero yo termino diciendo que quiero que cada lector, cuando cierre el libro, deduzca que el general Omar Torrijos fue el gobernante el personaje más importante de toda la historia de Panamá y el estadista más importante de toda la historia de toda América Latina del siglo XX. Eso es mucho pedir, pero yo lo puedo demostrar. Hice con compañeros periodistas internacionales, he hecho muchas encuestas diciéndoles, díganme un estadista más importante de la historia del siglo XX que el general Omar Torrijos. ¿Y qué me dicen? ¿Fidel Castro? No, Fidel Castro fue más famoso, fue más ruidoso, pero no fue. Fidel Castro dejó una Cuba comunista y bueno, Guantánamo sigue allí. El general Perón se le están sacando casi todos los males que se vienen padeciendo en la Argentina hasta hoy. Getúlio Vargas, no conozco, y además vosotros, que sois magníficos periodistas, Guillermo, tú me puedes decir, encontrarme entre vosotros tres un estadista latinoamericano más importante que Omar Torrijos en cuanto a los resultados y a las políticas sociales, etcétera. Y desde luego los resultados del Canal de Panamá, expulsar a las bananeras. Y conocemos la historia de las bananeras. La historia de las bananeras es la historia más negra de toda América Latina desde la independencia. Y Omar Torrijos acabó con las bananeras, con las multinacionales bananeras, con la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano. ¿No? Hay una la agrupación de países exportadores de petróleo que hicieron los árabes, que ha tenido los resultados, son los que dictan la política petrolera. Omar Torrijos creó la Unión de Países Exportadores de Banano, que dictaron la política bananera desde entonces. Aquí están preguntando la gente a través de las redes sociales si el libro está a la venta. Claro, está ya a la venta en Panamá, me dijiste, ¿no? Sí. Está bien. Zoilo, en el libro Las guerras del general Omar Torrijos y la reconquista del Canal de Panamá, el I es mío, por supuesto. Tú hablaste de lo siguiente, mencionaste que viste a Torrijos 20 días antes de su trágico accidente, ¿sí? Sí. Yo voy a irme a la parte final de tu libro, con tu permiso, porque tú hablas allí del reconocimiento de Torrijos a nivel internacional. El diario El País, y vuelvo a citar algo de tu libro, El País es uno de los periódicos, de los 5 periódicos más importantes del mundo. Tú publicas el editorial del diario El País en su debido momento a la muerte de Torrijos y lo titula La muerte tenía un precio. Eso es un titular periodísticamente hablando muy fuerte. Y tú añades que en base al prestigio del diario El País y lo serio que es, tú recoges ese periódico y su editorial. Pero tú agregas aquí, te cito, Zoilo, dice El País dice en su titular, la súbita desaparición del general Torrijos, que ha muerto de la forma violenta que con amargura él mismo tantas veces profetizó a su amigo Graham Greene, agiganta su perfil humano y político, sin duda uno de los más fascinantes de la historia americana. A ver, Torrijos se rodeó de gente realmente intelectualmente reconocida. Graham Greene es uno de ellos, un escritor famosísimo, y Gabriel García Márquez. Pero el hecho de que él le contara eso a Graham Greene, ¿tú alguna vez hablaste con Graham Greene acerca de eso que dijo Torrijos, de su profetizar su muerte? Zoilo. Bueno, eso lo dice él también, porque claro, era la pulsión de la muerte de que habla
Graham Greene la vio, dice, le vi la muerte en los ojos. Él dice, Graham Greene, le preguntó una vez Graham Greene a Omar, ¿qué sueños tiene? Dice, sueño con la muerte. Veo a mi por el otro lado de la calle y le pregunto cómo es la muerte. Después lo dice Gabriel García Márquez, lo dice perfectamente, ¿no? Que nunca le vio más cerca a la muerte como la última vez que estuvo con él. Y bueno, Guillermo, yo te digo, si tú imagínate que tú tienes una amenaza de muerte en tu barrio, alguien te dice que te va a matar. Tú andas con todas las precauciones y los miedos, naturalmente, pero tú imagínate que esto te lo dicen en cada esquina de Panamá, que alguien te va a matar en cada esquina. Es que Omar Torrijos se metió en todas las guerras, buscó todos los enemigos, él derrocó a Somoza. Cuando a Somoza lo mataron, a Anastasio Somoza, en Paraguay, unos guerrilleros argentinos, cuando le llegó la noticia estaba con unos amigos y les dijo, y estaba Martín, su hijo, delante, dice, esta factura me la van a pasar a mí. Él se metió con las bananeras y el embajador Peret en Costa Rica, el panameño, anunció que le estaban preparando un atentado al general Torrijos, las compañías bananeras. Bien, pues que por todas partes les iba a quitar el canal, les quitó el canal a los Estados Unidos. La operación potable iba a dinamitar el canal, la CIA, y después tenía enemigos internos, Guillermo, muy grandes, que es que Omar Torrijos, una semana después de su muerte, él pensaba jubilar a todo su Estado Mayor para renovarlo por la gente joven. Y naturalmente que eso tenía muchas resistencias, y lo cuenta su primo, el general Roberto Díaz Herrera, que denuncia directamente a compañeros suyos de que le querían matar. Entonces, esa pulsión de la muerte estaba completamente justificada. Y yo creo que lo mataron. No tengo pruebas, pero doy 45 razones por las que quería matar al general Torrijos. Ahora, por razones He escuchado el libro Águilas Negras, me imagino, ¿no? Que ese tiene la misma teoría que tú, que a Torrijos lo mataron. ¿Tú has oído hablar de Águilas Negras? Sí, claro. Esa es la tesis tuya. Pero ¿quién lo mató? En tu tesis, porque decíamos en el cambio que tanto Estados Unidos como Cuba iban a ser denunciados por Torrijos y Felipe González. Pero hablas de los enemigos internos también. Entonces, ¿quién fue? Bueno, eso quedará... Eso es lo que yo quisiera saber. Claro, okay. No hay, quedará en el misterio. Claro. Pero hay una cosa importante. Zoilo, tú creíste no solo en Torrijos, sino que creíste en la biografía de él. Por razones diversas, la biografía se demoró. ¿Qué motivaba esa fe tuya en ese trabajo que estabas haciendo? 2 minutos, Zoilo, y discúlpame, tenemos 2 minutos. Claro. Zoilo, tú haces mención de muchísimos panameños que estuvieron cerca de Torrijos, que participaron con él. Pero en la dedicatoria del libro, yo quiero resaltar algo. Tú mencionas, por supuesto, dándole con todos los méritos que das a mucha gente. Voy a remitirme, tú se lo dedicas el libro a tus hijos, ¿no? A tus nietos. Y luego pones a los amigos ausentes tan presentes, que son Silvio Galo Ortiz, Fernando Manfredo, que tiene un papel interesante en el libro, Rory González y Adela Ruiz de Rollo, la esposa del expresidente Aristide Rollo. Y dice aquí a Javier Martínez Sacha por su amistad y constancia y su constancia torrijista. Rapidito esa dedicatoria, ¿por qué específicamente? Algo muy personal tuyo, pero me gustaría conocerlo. La razón de la dedicatoria, de la de Javier concretamente o las otras. Las que tú quieras. No, a mis hijos porque lo conocieron. Omar Torrijos estuvo en mi casa de Madrid. Ellos estuvieron en la condecoración que me impuso Juan Materno Vázquez en la Embajada de Panamá, donde estaba Omar. O sea, Omar era familiar, quería mucho a mi hijo mayor. Entonces digo a mis hijos que le conocieron y admiraron, a mis nietos para que le conozcan y le admiren, y a los amigos ausentes. El Chivo Ortiz fue mi hermano en Panamá. Rory González, pues también.
Fernando Manfredo, seguimos comunicándonos por correo electrónico hasta el día que se murió. Y yo hice el prólogo de su libro y fui a Panamá expresamente a presentarlo. La transición del canal de Panamá. Y a Javier Acha, porque he tenido muy amistad con su padre, pero he encontrado en él el mayor apoyo para escribir y publicar el libro, el mayor apoyo de todo tipo, de tipo intelectual, de tipo económico si lo hubiera querido, y además para mí es lo que digo, por su constancia torrijista, porque la tiene, es un torrijista total, desinteresado porque él tiene sus negocios, él quisiera dedicar más tiempo a la política y debería de hacerlo. Acabo de leer un artículo suyo de hoy en La Estrella, que es una preciosidad. Yo pienso que él tiene que escribir más porque escribe maravillosamente. Por todas esas razones, Guillermo. Gracias, Zoilo Martínez de la Vega. Martínez T. Vega, corrijo, Zoilo. Hemos disfrutado muchísimo tu participación aquí. El libro se llama Las guerras del general Torrijos, la reconquista del canal de Panamá, a la venta en El Hombre de la Mancha y otras librerías en la República de Panamá. Zoilo, gracias por el cariño que siempre le has demostrado a Panamá. Y aquí en Panamá hay mucha gente que te recuerda con mucho cariño también, Zoilo. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias. Y nos tenemos que despedir. Un abrazo muy fuerte. Igual, gracias. Nos tenemos que despedir disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y en los mejores restaurantes de Panamá. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Nos vamos y nos vemos. Buen día.